Hola, mi nombre es Santiago Tamus. Comenzamos otro análisis de mercados y de la economía argentina. Hablamos de un superávit fiscal, ahora mostraremos datos sobre la evolución del equilibrio fiscal argentino y el superávit, del riesgo país que ha bajado a por debajo de los 700 puntos, pero un incremento de deuda en el marco de un atraso cambiario, sobre todo a partir de la evolución del dólar en Brasil. Bueno, comencemos con este análisis. Siempre son opiniones personales. En caso de querer responder, buscar algún tipo de respuesta, sugerencias, lo pueden hacer desde la página consultorfinanciero.com.ar, el espacio de contacto, sino también debajo de este video en la red social que lo estés viendo o por email a santiagotamus@gmail.com. Datos fiscales de Argentina. Argentina está logrando, el Estado Nacional argentino, por supuesto, el Poder Ejecutivo, un superávit fiscal de un poco más de 350.000 millones en noviembre. Esto está llevando a un saldo primario de 2,1% y un 0,3% del PBI, si hablamos ya del resultado que es financiero. Desde el punto de vista práctico, esto es una evolución notable respecto a la historia argentina. Sabemos que lo normal es tener una situación de déficit fiscal. No es que sea normal o deseable, sino lo que usualmente ocurre. Incluso provincias de Argentina comúnmente conviven con una situación de déficit fiscal, teniendo siempre el Estado Nacional que las esté financiando y así logran realmente su equilibrio y cubrir todas sus obligaciones. Ahora, tenemos esta situación de superávit fiscal. Si lo llevamos al PBI de Argentina, esto estamos hablando de unos 12.000 millones de dólares de superávit, tomando ese 2% sobre el PBI. Y ese es un número a destacar, dado lo que vamos a ver a continuación. Bueno, primero, la posibilidad de un acuerdo con el FMI. Este acuerdo con el FMI puede significar que se destraben saldos que estaban disponibles, podemos hablar de un poco más de 10.000 millones de dólares, más el superávit nos da una cuenta de 22.000 millones. Supongamos que neto nos pueden quedar de pagos unos 15.000 millones de dólares que tengamos disponibles para el año 2025, si pensamos que guardamos un poquito de dinero de este año y al mismo tiempo vamos a tener algo más de saldo. Por supuesto, alguien pensará en las exportaciones, pero mientras que los privados sean dueños de los ingresos que provienen de exportaciones, lo que quedará será el ingreso tributario originado a partir de esa situación de superávit fiscal y no del grueso del total de las exportaciones. Sobre todo cuando hablamos de algunos proyectos que estén vinculados con el RIGI o sectores que pagan muy poquito, como la minoría de lo que corresponde a sus exportaciones. Ahora, ¿qué ha sucedido gracias a estas buenas noticias? El superávit fiscal, una, llamémosla, moda por Argentina a nivel internacional, la cercanía incluso del presidente con Donald Trump y una baja del riesgo país en forma importante durante todo el último mes. Bajamos de un nivel de 770 con alguna recuperación sobre comienzo de diciembre. Ahora sí ya varias ruedas entre el 6 de diciembre y el 17 de diciembre de baja, llevándolo a por debajo de a unos 670 puntos de riesgo país. Recordamos que el riesgo país es la sobretasa que paga un portafolio promedio de deuda de Argentina, en este caso, en lo que es su tasa de interés respecto a la tasa libre de riesgo que tomaremos, que se toma la de Estados Unidos. Es un indicador para poder mostrar quién tiene más posibilidades de pago o no entre los distintos países del mundo, considerando que los bancos de inversión que generan este tipo de información tienen que darle research a oficinas distribuidas a lo largo de todo el mundo. Perfecto. Este riesgo país no es el más bajo de la región. Tenemos países como Brasil, Uruguay o México con riesgo país que son menos de un tercio que el que tenemos nosotros. Incluso un Brasil con la situación que ahora vamos a estar viendo en la evolución de su real y que ya hemos tratado sobre el déficit fiscal que está acumulando. ¿En qué se traduce esta disminución del riesgo país? En la suba de los bonos, por supuesto. Si el riesgo país se mide a partir de la sobretasa que paga un portafolio de bonos argentinos respecto a uno libre de riesgo, por supuesto que tuvo que haber subido el precio de los bonos y bajado la tasa implícita que ellos están pagando para que dé este riesgo país. Y ahí tomo un par de bonos largos, realmente uno que está en la medición del riesgo país, que
serían los bonos en dólares al 2038, con un precio que ha subido a 813 pesos. Mucho no va a dar como información, pero sí la tasa, una tasa del 11,5% con deuda al 2038. La curva de tasas de Argentina significa que, o muestra que las de corto plazo son tasas mucho menores y van aumentando a lo largo del tiempo. Perfecto. ¿Qué podemos estar observando? Que técnicamente este bono tiene todavía para subir hasta llegar a este techo en un canal ascendente. Estuvo comportándose durante 3 meses en un canal ascendente, lo sobrepasó, volvió a ir al límite inferior del canal ascendente y ahora está yendo hacia el límite superior de un canal que podemos ver con la línea celeste de tendencia positiva. Entonces, podemos hablar de una toma de ganancias potencialmente. Los indicadores, ya sean el RSI, muestra una situación de que venía de una sobreventa que se mantuvo durante gran parte del final de noviembre y casi la primera semana de diciembre, y de ahí en más comenzó todo este movimiento. Se va a ir a una posición de sobrecompra, como pasó en este lugar donde estoy mostrando el cursor, y durante todo este periodo, lo estoy mostrando la última quincena de septiembre y la primera quincena de octubre, donde se comportó en un canal ascendente, como dijimos antes, y en una posición de sobrecompra. O sea que no es necesario que llegue a esta posición de sobrecompra para inmediatamente disminuir, como sí sucedió en esta parte que fue mitad de noviembre y en esta parte que fue los últimos días de septiembre. Todo dependerá del volumen y la información que surja el resto del mundo, así como también la nacional. Por ejemplo, las estacionalidades. Este es un mes donde normalmente se requiere de pesos. Sin embargo, las ganancias ideales que se han dado en pesos lleva a que algunos también se refugien en el dólar, algunos saldrán de sus posiciones financieras debido a cuestiones tributarias, otros demandarán divisas para poder cumplir con obligaciones en el exterior. Vamos a otros activos que ya no están en la medida de riesgo país, pero que uno siempre lo presenta, el BA37, un comportamiento muy similar, con una suba mucho más agresiva en los últimos 2 días, que lo llevó directamente de un límite inferior de un canal ascendente hacia el límite superior. Realmente ayer había mucha venta a valores de 7,54, 7,50, 7,45 y sin embargo compradores que se llevaron todo lo que se vendía. Son posiciones de cada uno. La tasa implícita de este bono al 2037 es del 15,39. Eso es dado el precio de cierre, que sería muy cercano al máximo del día de 756 pesos. Pensemos que en lo que es la cotización en dólares no se movió, prácticamente quedó en 0,67, 67 centavos de dólar, valor sobre el cual ha oscilado durante los últimos meses. De 0,61 subió a 0,67 y no ha podido avanzar mucho más allá de eso, lo cual significa que la suba en pesos tuvo que ver más que nada con el aumento implícito de el peso en relación al dólar por la suba del dólar MEP. Hay que considerar que se llegó al límite superior del canal ascendente. Sin embargo, durante la primera parte de noviembre se estuvo desenvolviendo por encima de ese canal ascendente. Para aquellos que hayan tenido una ganancia de más del 10% en dos ruedas, son 2 años de rentabilidad en el mercado internacional, lo cual puede ser que para algunos pueda ser interesante el materializar ganancias y, por ejemplo, refugiarse en otro activo que esté atrasado. Hemos hablado muchos de acciones que también han tenido subas significativas, y acá hay que aclarar. Uno lee en medios que se habla, quizás en forma de alerta: el dólar subió tanto el día de hoy, tanto el otro. El dólar viene en 1.485 en el mes de julio, 1.200 en el mes de enero. Había bajado un valor que es realmente muy difícil de mantener, que era el mismo valor prácticamente del dólar oficial. O sea que da lo mismo comprar, si se accede al dólar oficial, que comprar dólar financiero, y casi el blue estaba en el mismo valor. Es lógico que un poco de demanda combinado con una restricción de la oferta, en el sentido de quién va a vender al valor del dólar oficial dólar, significaría que es lógico que tenga una pequeña suba. Ahora, las acciones el lunes subieron del 7,5% y ayer el 2%. Cuando lo veo en términos relativos, está perdiendo igual en los últimos 2 días respecto a las acciones, ni hablar con activos que han tenido crecimientos del 400% anual. Para compensarlo, esto significaría que un dólar de 1.200 tendría que haber tenido, para una suba del 400%, una evolución que lo estaría ubicando por encima de los 5.000 pesos, para llevar a la relación de la cual estamos hablando. Y sin embargo, ayer había alertas de que se había ido a 1.135.
Quizás sea un precio de compra, puede ser para el que tenga expectativas de que haya una evolución muy grande, pero, por ejemplo, acciones de las cuales estuvimos hablando con MicroStrategy han tenido subas importantísimas y el lunes 23 se entra en el Nasdaq. Así como también los bancos argentinos han tenido subas diarias superiores al 10%. O sea que todo es relativo. Si miro un valor absoluto, algo me puede parecer importante. Cuando lo miro en términos relativos, digo, por lo menos está compensando lo que ha sucedido con otros activos. Volviendo a este bono y otros bonos, cuando los activos suben un 10, 15% en 2 días, que es la rentabilidad de 2 años a nivel internacional, alguien que invierte, si lo hace por análisis técnico, quizás vea la oportunidad de materializar ganancias y moverse a otro activo. Hay 600, 700, hay miles de activos en los cuales poder invertir o refugiarse, porque si uno vende un activo en un máximo, lo vuelve a comprar abajo, por lo menos puede comprarse más cantidad de ese activo. Pero eso es un detalle sobre mercados y acá quería enfatizar en esa combinación de un superávit fiscal que remarco el mes de noviembre, de 150.000 millones de pesos de suba, que es importantísimo, pero veamos otros datos. La evolución de la deuda del gobierno argentino durante el año 2024. Acá hay una medición a octubre, por el grafiquito, con un valor total de 462.000 millones de dólares, medido en octubre. Realmente en el mes de noviembre hubo una suba un poco mayor. Acá tengo la medición octubre 460. La parte en dólares permanece casi constante, lo que ha tenido una suba muy importante desde diciembre de 104.000 millones de dólares a 206.000 es justamente la evolución de la deuda en pesos. Tenemos una suba de deuda en pesos que ajusta una parte importante por ser, que está teniendo una evolución de crecimiento de más del 100% o aproximadamente el 100% a nivel anual. Si tomamos la deuda al 30 de noviembre, nos encontramos que el incremento de la deuda durante noviembre fueron 2.000 millones de dólares y un superávit de 350.000 millones con un dólar de 1.050. El incremento de la deuda compensó o permitió parte del superávit. Es como si yo estoy ahorrando porque estoy usando la tarjeta de crédito, pero el dólar ha se ha mantenido estable, ha dado mucha posibilidad de carry trade y posibilidades de ganancia a partir de la evolución de muchos activos en pesos. Cuando hablaba de MicroStrategy, en dólares subió 50% en noviembre. Los bancos tuvieron evoluciones que compensaron una década de rentabilidad a nivel internacional. En definitiva, nos estamos encontrando con una situación en donde hay un superávit fiscal programado para el año primario del 2%, con un incremento de la deuda, que es a lo que quiero llegar, superior o rondando para redondear los 50.000 millones de dólares en el año. Si hablamos del superávit fiscal del 2% con un PBI de 600.000 millones de dólares, estamos hablando de 12.000 millones de dólares. O sea que nuestro incremento de la deuda es por lo menos 4 veces el superávit fiscal que podemos lograr. ¿Qué es lo que vamos a estar obteniendo de esa manera? Si lo lleváramos a una familia que está tomando toda deuda. Veremos ahora las obligaciones de corto plazo. Todo lo que es deuda en pesos es de corto plazo. No hay bonos en pesos a 40 años ni a 20 años. Cuando hablamos de bonos en pesos son de cortísimo plazo. Entonces estoy usando mucho la tarjeta de crédito, por eso hago esa referencia. Mucho la tarjeta de crédito para poder financiar en marco de un ajuste, está bien, fiscal, pero con una particularidad. El ajuste que estoy logrando equivale a 12.000 con un incremento de uso de tarjetas de 50. Necesito urgente un rollover de la deuda. Ahí aparece la importancia del acuerdo con el FMI. Si muestro los vencimientos en dólares los próximos 3 años, tenemos un vencimiento en dólares concentrado una parte, casi 5.000 millones en enero y otros en el mes de julio, en bonos soberanos de 18.000 millones. 2026 y 2027 son similares en lo que son vencimientos, 2027 un poco mayor. Y después tenemos todos los organismos supranacionales con los cuales cada uno tenemos vencimientos. El propio FMI, con el cual vamos a hacer un acuerdo, si es que lo llegamos a lograr, tiene vencimientos al 2027 de 12.700. O sea, el superávit fiscal de Argentina durante todo este año de esfuerzo fiscal solamente permitiría cubrir obligaciones con el FMI. Si no tuviéramos un acuerdo, solamente permitiría cubrir obligaciones con el FMI o menos de un año de vencimientos, por ejemplo, el año 2025. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Rollover de deuda significa
vencimientos y se renuevan esos pagos se realizan a partir de la renovación de deuda a otros inversores, otras instituciones financieras, el perfil de inversor que sea, toma, le presta al gobierno argentino, o sea, toma esta deuda y entonces se le paga a aquellos que tienen vencimientos, quizás son los mismos agentes y por lo tanto se habla de un canje. Pero para no poner la palabra canje dentro del PowerPoint, porque asusta mucho, ya hablamos de canjes voluntarios, pero el superávit fiscal que está logrando después de todo este esfuerzo y una caída de actividad del 3% cubre una parte mínima de las obligaciones que tenemos por delante. Acá nos estamos hablando de bonos en dólares. Y tenemos además todos los vencimientos de bonos en pesos. Estamos llenos de vencimientos a 2025, 2026 y algo de 2027, muy poquito más adelante en bonos en pesos, lo cual necesita sí o sí de una reestructuración de la deuda argentina, por supuesto voluntaria, será a cuentagotas en cada vencimiento. Creo que acá será necesario algo mucho más amplio porque el volumen de deuda sigamos avanzando, sin una disminución significativa del riesgo país, con un riesgo país del 6%, 600 puntos básicos, pongámosle que sea del 5%, 500 puntos básicos, igual nos va a estar hablando de una deuda que esté entre el 9 y el 10%, con un stock de deuda de 460.000 millones de dólares, solamente rolear la deuda nos hace incrementar la deuda en por lo menos otros 40 o 35.000 millones de dólares, lo cual va a ser no sustentable la deuda. Si observamos qué sucede a nivel regional, que es un punto importantísimo para nuestra economía por la relación comercial que tenemos con Brasil, nos encontramos que el real ayer llegó a los 600, a los 6,12, mejor dicho, la cantidad real es que debo entregar a cambio de cada dólar. Y si vemos el gráfico en el último mes, es donde se ha dado, sobre todo realmente desde octubre en adelante, podremos ver una evolución notable donde esta suba es superior al 20%. Si vemos el peso uruguayo, también está en 43, 45, en el mes de octubre estaba en 39, o sea que ha tenido una suba del 10%. Nuestro tipo de cambio oficial sigue subiendo al 2%, con una economía que por suerte seguramente en el 2025 va a tener una recuperación económica, veremos si también crecimiento, eso hace aumentar las importaciones y con el crawling peg que tenemos, con la apertura económica, seguramente vamos a tener un incremento en el déficit de la cuenta corriente, lo cual también hay que financiar y requiere más de divisas. Uno podría hablar de una inconsistencia macroeconómica, lamentablemente uno puede decir, si esto sigue de esta manera, la inconsistencia es notable y sería lógico que los activos en vez de tener menos riesgo pasen a tener cada vez más riesgo, lo cual va a ser más caro el endeudamiento. Seguramente el equipo económico esté trabajando en estos problemas. Hemos visto desde hace meses un trabajo bastante racional y encontrarán cómo avanzar rápidamente en reformas estructurales, laboral, tributario, financiero, en un montón de sectores para poder dar ese cambio de competitividad que requerimos si es que nuestra postura es la de usar como ancla a un tipo de cambio que siga avanzando a un nivel del 2% o incluso por la baja supuesta de la inflación pase a tener un cambio de tipo de cambio menor al 2% por mes. Bueno, estas son apreciaciones personales, por supuesto. Queda pendiente el hecho de qué dice hoy la Reserva Federal de Estados Unidos. El mercado espera una baja de un cuarto de punto. Se va a saber a la mitad de la tarde, mitad de la rueda bursátil argentina, pero es un condicionante más de para el gobierno argentino en cuanto a la gestión de política económica y lo que saben que tiene que hacer. Bueno, mi nombre es Santiago Tamus, el email para comunicarse es santiagotamus@gmail.com, en las redes sociales por debajo cualquier comentario, intentaremos solucionar, responderlo y si no, en la página consultor financiero en consultorfinanciero.com.ar, en la parte de contacto se podrán comunicar. Hasta luego.